En el mundo animal, existe una táctica defensiva con tintes teatrales ante la amenaza de depredadores que consiste en hacerse el muerto. Esta la suelen ocupar ciertas especies como la zarigüeya de Virginia o el conejo europeo. Es lo que se conoce como tanatosis. Sin embargo, las víctimas de las que hoy hablaremos suelen relatar una reacción similar, mas no tendría para nada un origen táctico. Todo indica que algo o alguien ejerce una hipnótica influencia en quienes lo atestiguan, al punto de que estos no logran moverse, quedando con los ojos irritados y llorosos, como costo de presenciar algo tan fantástico para los parámetros humanos. Hoy te hablaré de Mothman, el hombre polilla. El ático. 15 de noviembre de 1966. Dos jóvenes parejas, compuestas por Roger y Linda Scarberry y Steve y Mary Mallet, daban un paseo en un automóvil por un área conocida como TNT en Point Pleasant, Virginia del Oeste, Estados Unidos. Área que recibía ese nombre por encontrarse emplazada en un antiguo almacén militar de la Segunda Guerra Mundial. Esa noche era particularmente fría y oscura. El aire estaba cargado eléctricamente, dando cuenta de una lluvia que ya se intuía en el aroma de la tierra. Las parejas iban enfrascadas en una animada conversación cuando, de repente, a lo lejos divisaron algo que parecían ser dos ojos de color rojo muy brillantes. En un comienzo, apelando a la racionalidad, pensaron que se trataba de un generador eléctrico que había en dicho lugar. Pero a medida que se acercaban, caían en un profundo desconcierto. Lentamente comenzaron a distinguir una extraña figura humanoide de más de 2 metros de altura y color grisáceo. Pero eso no fue lo único que secuestró su atención. Lo verdaderamente llamativo eran las enormes alas que parecían brotar de las espaldas de esa figura. Ciertamente esos jóvenes jamás habían visto nada igual. Roger, quien iba al volante, en una reacción casi instintiva, pisó a fondo el acelerador, intentando huir del lugar cruzando la autopista. A pesar de ir a más de 160 km por hora, aquella misteriosa criatura lo seguía muy de cerca, sin evidenciar señal alguna de cansancio, y solo al llegar a las afueras del pueblo más cercano, aquella entidad voló en perfecta línea vertical y desapareció en la espesa noche. La pareja de jóvenes, aterrados, acudieron inmediatamente a la comisaría más cercana. Allí relataron los hechos y accedieron a volver al mismo lugar con el sheriff. Sin embargo, para ese momento no encontraron nada sospechoso. Al día siguiente, la policía convocó una rueda de prensa en donde estos jóvenes narraron lo sucedido. Los periodistas se encargaron de hacer llegar la noticia a todos los rincones del planeta, surgiendo así el primer avistamiento de lo que posteriormente sería conocido como Mothman, el hombre polilla. Esto en atención a sus alas y color gris. Fue tanto el impacto que esto provocó que muchos incluso acamparon en el entorno del área TNT, en espera de presenciarlo. Poco a poco comenzaron a surgir muchos más testimonios de avistamientos, y con ello los habitantes de Point Pleasant no lograban dormir tranquilos, y el miedo en la originalmente tranquila localidad ya era palpable. Ya en abril de 1967, también en Point Pleasant, Linda Sigman y su novio salieron a dar un tranquilo paseo nocturno. Se detuvieron en lo alto de un mirador a las afueras de la ciudad para observar las estrellas. Poco tiempo después, perciben la extraña sensación de no estar solos. La mujer relató en su momento que se sentaron junto a su novio sobre su auto a conversar
y en ese momento percibió lo que parecía ser una brillante estrella a su derecha, la que pronto comenzó a crecer y se volvió roja brillante, atravesando las nubes y deteniéndose frente al vehículo. Ambos miraron hacia arriba y el objeto era tan brillante que su luz abarcaba por completo el cielo nocturno, sin permitir ver las estrellas ni nada. Su novio de inmediato intentó encender el auto y no pudo. Finalmente, cuando lo lograron y comenzaron a avanzar, lo describió. Era un hombre de 2,5 metros o más, con alas que nacían de su espalda. Mientras tomaban una curva, Mothman voló, perdiéndose entre los árboles. La última vez que fue visto en Point Pleasant fue el 15 de diciembre de 1967, fecha en que, por motivo de la víspera de la fiesta de fin de año, muchas personas que afirmaron haber visto a Mothman anteriormente iban en sus vehículos por el Silver Bridge, puente colgante construido en 1928 y que unía Point Pleasant con Ohio. Mismas personas que además reportaron haber tenido varios sueños con ese mismo puente. Mientras cruzaban el puente, atestado de conductores, este comenzó a evidenciar problemas, emanando leves chirridos, hasta convertirse en un gran estruendo. La estructura comenzó a ceder y a los pocos minutos se hundió, llevándose consigo la vida de 46 personas. Coincidentemente, después de ese día, nadie volvió a ver a Mothman en la localidad. Desde que se dieron a conocer estos avistamientos en Point Pleasant, con los años ya no son pocos los reportes de apariciones de esta criatura a lo largo y ancho del mundo. Personas de otras latitudes creen haberlo visto también, y todos coinciden en una cosa: después de verlo, sucedieron cosas terribles. Sumadian, provincia de Henan, China, 1975. Aquí tuvo lugar uno de los peores desastres de ingeniería ocurridos en la historia. Allí se encuentra una de las represas más grandes del mundo, la represa del embalse Banqiao. Esta se derrumbó el 8 de agosto de 1975, soltando más de 50.000 millones de litros de agua sobre las tierras de cultivo que se encontraban situadas debajo. Murieron más de 171.000 personas, al quedar ciudades enteras destruidas ante el flujo de agua. De aquellos que sobrevivieron al desastre, muchos informaron haber atestiguado lo que ellos denominaron el negro hombre dragón, que se apareció a las víctimas del desastre y por los alrededores de la estructura de la represa. Cornualles, Inglaterra. Entre 1976 y 1978, media docena de testigos, en su mayoría niños y adolescentes, afirmaron haber visto en la región de Cornualles una criatura prácticamente idéntica al Mothman, que identificaron como un búho peludo de tamaño monstruoso, con ojos oblicuos y rojos. Curiosamente, estas apariciones coincidieron con un aumento de la actividad ovni en la zona durante las noches. Friburgo, Alemania, 10 de septiembre de 1978. Aquí surgió un caso distinto y que podría cambiar el prisma con el que se puede apreciar a esta criatura, toda vez que se trata de un caso que salvó a 21 trabajadores de una mina de carbón de dicha localidad. Al llegar estos, encontraron la entrada de la mina bloqueada por una misteriosa e intimidante criatura con sus alas extendidas. Si bien algunos de los trabajadores intentaron entrar en la mina, pensando que solo se trataba de una aparición, se vieron obligados a retroceder cuando ésta comenzó a lanzar insoportables alaridos muy agudos. Cerca de las 8 de la mañana, el suelo tembló como si se tratara de una mala digestión del diablo. Una enorme explosión sacudió subterráneamente la mina. El Mothman, para ese momento, ya se había ido, y en su lugar se encontró una enorme columna de fuego que provenía de la entrada de la mina. Un incendio que seguramente habría matado a todos los trabajadores, de no ser porque Mothman bloqueó la entrada. Chernóbil, 1986. Mucho se comentó que poco antes del desastre nuclear de Chernóbil,
el hombre polilla fue visto en Georgia y alrededores de Ucrania. La mañana del 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernóbil explotó al fallar el suministro de potencia del generador. Aquella mañana murieron 30 personas y 10 más como resultado de la exposición a las radiaciones. Mientras los helicópteros sobrevolaban en círculos, arrojando 500 toneladas de arena, barro, plomo y otros productos químicos sobre las llamas, los trabajadores que habían sobrevivido a la catástrofe observaron atónitos a un enorme pájaro de 7 metros volando en círculos entre el humo del incendio. Nueva York, 11 de septiembre del 2001. Nuevamente Mothman fue avistado antes y después de aquel suceso que ya todos conocemos, el derribo de las 2 torres. Chihuahua, marzo del 2009. En la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre en México, fue avistado por un joven y varias personas de dicha localidad. Lo que el joven narró fue que esta criatura lo persiguió durante varios minutos mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad. Su aparición causó un revuelo cuando casi un mes después, en México, estalló una epidemia de gripe A que causó la muerte de varias personas. Chicago, 2017. Esta misteriosa criatura reapareció en Chicago, Estados Unidos, según informó el Daily Express en una publicación con fecha 2 de mayo del 2017. 3 testigos, de manera independiente y en distintos lugares de Chicago, vieron a este misterioso ser en un lapso de 4 horas. Los testigos afirmaron que el ser era similar a un inmenso búho de 3 metros con ojos brillantes. Algunos testigos también informaron que en poco tiempo pudieron ver un ovni de color verde en los cielos, lo que nuevamente genera una innegable vinculación con un supuesto origen extraterrestre de la criatura. Ya en enero del 2018 se reportó que continuaban produciéndose avistamientos en Chicago, contabilizándose un total de 55 encuentros en dicha ciudad en 2017. Chile no ha sido la excepción. Varios reportes de avistamientos del hombre polilla se han logrado recabar. En septiembre del 2013, Mothman fue avistado por varias personas en distintos puntos de la ciudad de Santiago de Chile. El primero en testimoniarlo fue un joven que se contactó con un programa de televisión. Él, junto a sus amigos, observaron el 29 de septiembre del 2013, a eso de las 20:30 horas, a una misteriosa criatura de 2 metros y de grandes alas sobrevolando por el Parque Bustamante, en la céntrica comuna de Providencia. Poco a poco se fueron reportando más casos de personas que aseguran haber visto al hombre polilla, en otras comunas como Quinta Normal y Lo Barnechea. Tolten, 2021. Según testimonios, se dice que aparece en camino que lleva a José Porma, a 100 kilómetros de Temuco. Se relatan casos que fueron expuestos en una reunión social de amigos a Orlando Aceituno, locutor radial de la zona. Reunión en la que le describieron que entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, en el camino ocurren situaciones inexplicables, pero con un denominador común: un ser que impacta los autos y desaparece en la oscuridad de la noche. Ahora bien, hay que ser claros en que los testigos de la zona lo describen con ciertas diferencias entre unos y otros, todo indicando que nadie ha podido ver exactamente cómo es. Sin embargo, están de acuerdo de que se trata de una figura humana. Aceituno, en el marco de sus investigaciones, ha dado con que se ha registrado atropellos que han terminado de manera muy trágica para las víctimas, lo que también podría vincularse con una característica muy propia de Mothman: la anticipación de hechos traumáticos mediante sus apariciones. Existen varias teorías sobre lo que ocurre realmente en la zona. Aceituno relata que existen versiones de que se trata de almas en pena producto de los atropellos. También hay quienes dicen que se trata de una persona esquizofrénica que se lanza a los vehículos. Al final, el único vestigio que dejan los encuentros son los sustos. El último encuentro registrado fue en diciembre del 2021, cuando, según Aceituno, una familia vino a un velorio y de frente vieron a esta persona. Venían más vehículos y todos están de acuerdo en que fue impactado. Revisaron y sorpresa, no había nada.
Sector Huepil, Yungay y Cholguán, en las regiones de Ñuble y Biobío, junio del 2022. De entre estos sectores del sur de Chile, se dio el relato de un trabajador forestal de Yungay, quien prefirió mantener su anonimato por miedo a burlas. En este relato, el trabajador señaló que, al oscurecer, cuando se encontraba en su lugar de trabajo, a punto de finalizar su jornada laboral, se encontraba solo y revisando una maquinaria de uso forestal. De pronto, a una distancia aproximada de 100 metros, observa una silueta con el aspecto de una persona, lo que le pareció extraño, ya que sabía bien que era el único que estaba en ese sector. No le tomó mucha importancia el asunto hasta cuando observó que esta silueta comenzó cada vez a acercarse más a él. Ya desde ese momento se percató que tenía un aspecto extraño, comenzando a sentir un tipo de miedo que lo invadía completamente ante el pensamiento de que lo que estaba viendo no era real. En ese momento comenzó a gritar. Sin embargo, esto era inútil. Su voz no le salía, no podía hablar, tampoco podía moverse. Quedó completamente inmóvil, sin poder hacer nada. Observó a este ser que era como de otro lugar o planeta, por su aspecto no humano. Lo describe con ojos rojos muy brillantes, tez amarillenta pálida, nariz pequeña, pelo corporal de color gris con café. Era alto, de aproximadamente 2 metros y delgado. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, agregó algo muy inquietante a su descripción. Su mirada era tan intensa que sus ojos comenzaron a lagrimear y arder como si de una quemadura se tratase. Y aparte de su piel, también la sentía quemada. Este ser pasó frente a sus ojos y entre los pinos del bosque desapareció con un viento muy fuerte. Ahí recién pudo conseguir recuperar la movilidad de su cuerpo. El trabajador también indicó que, después de toda esa experiencia, aún siente miedo al salir y a veces no logra conciliar el sueño. Siente una especie de pesadez que invade su cuerpo y que esta experiencia jamás la podrá borrar de su mente. Finalmente señaló que no pretende que le crean y espera jamás volver a vivir dicha experiencia. Solo quería compartirla por si a alguien más le ha pasado. Los últimos avistamientos de Mothman en Chile datan del 12 de junio del 2022, en que se reportó el avistamiento por parte de un conductor que viajaba en la carretera que une a Yungay y Huepil. Y finalmente, el 16 de junio del 2022, fue avistado por última vez por una familia que se encontraba en una ruta cercana a Yungay, describiendo las características básicas de este ser, a una entidad alada de gran estatura y ojos rojos. Pero si de orígenes se trata, ¿qué podemos decir sobre el origen de Mothman? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? ¿Es justamente su extraña naturaleza tan ajena a esta realidad la evidencia primaria de su verdadero origen? Entre las teorías que se barajan sobre el origen de tal criatura se encuentra la alienígena, ya que mucha gente afirmó haber sido testigo de avistamientos de ovnis y experiencias paranormales durante la época de Mothman en Pomplesán y también posteriormente en otros lugares del globo, generando lo que, para muchos, es una vinculación innegable entre ambos fenómenos. Una información que podría apoyar esta teoría data del año 2018, en que se publicó un estudio sobre el ADN del pulpo. En este estudio se concluyó que el cefalópodo es, por lejos, un vistoso ejemplo de especie ajena a lo que consideramos como terrestre, al punto de que son capaces de reescribir su propio ADN, además de ser considerados los invertebrados más inteligentes. Atendidos estos datos, se estima plausible que el pulpo hubiera llegado a la Tierra en un cometa. En otras palabras, corresponderían a un ADN no iniciado en la Tierra, sino en algún otro lugar, y que al llegar acá, fue evolucionando en lo que hoy conocemos como pulpo. De hecho, hay muchos casos de organismos, particularmente extremófilos, que pueden sobrevivir en condiciones sumamente inhóspitas. E incluso hay casos de organismos como estos que pueden sobrevivir a la exposición al vacío del espacio, como es el caso del tardígrado, por lo que no deja de ser plausible que algo como microorganismo pudiese sobrevivir a una travesía espacial en un cometa que llegase a la Tierra.
Para otros, también desde una vereda científica, vinculan a la criatura al lugar de su aparente hogar inicial, el área TNT en Pont-Pleasant. Esta área fue construida durante la Segunda Guerra Mundial y está situada cerca de una gran zona de conservación de la vida silvestre, lo que garantizaba que el lugar fuera remoto y poco frecuentado, a la vez que los militares utilizaron estos espacios para crear y almacenar armas de destrucción masiva. Después de la guerra, el lugar fue abandonado. Muchas de las sustancias tóxicas de las armas almacenadas se filtraron a la zona forestal circundante, lo que permite especular sobre una eventual mutación de la fauna local. Por su parte, otros prefieren seguir una corriente más mística, por decirlo de alguna manera, atribuyéndole al Mothman un origen mitológico, en el que se trataría de la encarnación de una maldición de hace 200 años. Esta maldición se remonta a la muerte del jefe Cornstalk, quien fue un destacado líder de la tribu amerindia Shawnee en Ohio, entre las décadas de 1760 y 1770. El jefe Cornstalk, que se traduce como tallo de maíz, quería la paz con los colonos americanos, que estaban tratando de ocupar la tierra de 7 naciones nativas americanas diferentes. Desafortunadamente, hubo muchos en ambos lados que se opusieron a esta idea. El 7 de noviembre de 1777, el jefe Cornstalk viajó a un fuerte en un área llamada Pont-Pleasant e intentó entablar conversaciones de paz con los colonos para así evitar los combates. Insistió en que la paz era necesaria porque los británicos estaban tratando de convencer a las otras naciones de que se unieran a ellos, y que solo él y su tribu se interponían en su camino. Si pretendes abordar un tema como este, es necesario que, entre tus recursos y gadgets, cuentes con el valor de abandonar lo que por momentos puede ser la única tierra firme bajo tus pies. Tu tan adorada lógica humana. Porque, ¿cómo aplicar métodos lógicos a algo que escapa de los márgenes de la mente lógica del hombre? Si de ser lógico se trata, podemos decir que es poco probable que un humanoide de más de 2 metros de estatura pueda realmente volar con alas de la envergadura relatada por los testigos, que, por muy grandes que las describieran, siguen siendo ilógicamente pequeñas para elevar una masa que supere los más de 100 kilos que deberá pesar un ser como este. Más aún, que esas alas le permitan un despegue en vertical, como muchos lo describieron en su momento. Pretender encontrar respuestas bajo las normas de este mundo físico a un ser tan fantástico como Mothman no solo es ingenuo, sino que coarta una honesta voluntad de búsqueda de verdaderas respuestas. Todo lo que rodea a este ser hace pensar que su real naturaleza corre por un carril aparte y es de carácter paranormal y no físico. Ante esto, ¿sus apariciones son producto de la libre voluntad de este ser? ¿O más bien meros accidentes? Y con esto me refiero a que si decide por alguna razón manifestarse en lugares y momentos históricos que quedaron marcados por alguna tragedia tras su partida, ¿o simplemente se ve atraído hacia esos momentos, como una polilla hacia la luz? Y de ser así, ¿cuál es esa luz? ¿La tragedia en sí misma o quizás la explosión de emociones que ésta genera en el humano? ¿Será que Mothman olfatea estos eventos antes de que sucedan por ser originarios de un plano de existencia en el que el tiempo no opera como acá? Por tanto, al predecirlo y conociendo el flujo de fuertes emociones que estos provocan en el humano, más que venir a advertirnos, viene a alimentarse de una de las más densas, pactosas y malolientes de las emociones humanas: el miedo. El hombre polilla, ¿amigo o enemigo? Déjame tu opinión en los comentarios.